del campo eléctrico y depende de la densidad de corriente. Entonces, de esta manera es que surge el concepto de resistividad. Y miren que esto, bueno, aunque obviamente este es el caso más sencillo, ¿no? Es simplemente un ¿qué? Un cable. Particularmente el criterio de resistividad o resistencia se aplica más que todo a materiales delgados, alambres, estructuras finas. No sé qué tanto cuando la estructura es demasiado volumétrica o con geometrías raras se juegue el juego de la resistencia. Particularmente creo que en electrónica no mucho. ¿Sí estamos? De pronto en eléctrica, quién sabe cómo lo jueguen. ¿Sí estamos? Porque de pronto las estructuras son más robustas, mucho más grandes, quién sabe qué puedan hacer ahí, ¿no? Que miren que la resistencia termina siendo un ente físico que depende del campo eléctrico, del vector de densidad de corriente. Obviamente estas cosas están adentro, ¿no? Y estas no las mide en multímetro ni a palo. La longitud, pues sí, cojo una regla y la mido, y en la sección transversal también cojo un micrómetro, una cosa, y la mido. Para eso hay calibres de alambres en tablas y todo eso. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces uno dice, bueno, eso lo puedo medir, pero estas dos, ¿sí lo pillan? Entonces uno dice, ¿cómo? Miren que he encontrado algo bien interesante, y es que la resistencia se relaciona con algo que no es susceptible de medida fácilmente, pero viene de una definición de cosas que son completamente medibles, o sea, que son macro, que uno puede poner en multímetro, en serie o en paralelo. ¿Qué es lo que ¿cuándo es que uno mide ¿qué es lo que uno mide en paralelo? ¿El quién? El voltaje. ¿Y la corriente? En serie. La corriente se mide en serie y el voltaje se mide en paralelo. No se les olvide eso, ¿cierto? Porque es que uno encuentra gente quemando circuitos. Ahí dañan el multímetro. O dañan el multímetro. Estamos claro que el multímetro siempre tiene un fusible de seguridad, ¿no? Se quema y nos vemos. Y sale invicto, si no, lo dañan. Yo tengo experiencias cuando estaba en grado, recuerdo, no fui yo, pero fue un parce. Sí, claro. Ahora de pronto fui yo. El caso fue que yo seguí un multímetro, ¡pam! Por allá, tranquilo, ¿sabes? Algo pasó. No solo. Después me dieron quieto. Yo no sé, no me acuerdo. Pregunto, ¿está claro el juego? Entonces, la resistividad es una magnitud física que depende del campo eléctrico y de la densidad de corriente. Ahora les pregunto, así, rápido. ¡Carlos! Estoy bien, pero alegrestado, mi hermano. ¿Qué unidades tiene eso? Los retos, díganme qué unidades tiene la resistividad. El campo, ¿en qué unidades se mide el campo? Newton sobre Coulomb. Sí, Newton sobre. Newton sobre Coulomb. Claro que sería mejor que lo pusieran como en términos de voltios, ¿me entienden? ¿Si estamos o no? O sea, podrían coger el campo en términos de una expresión que aquí no se ve, pero que por ahí estará escrita. Pues sería trabajo sobre. ¿Qué? ¿Uno? Sobre Q. Pero recuerden que cuando hay un cable, el campo eléctrico está asociado al voltaje y a la longitud, ¿no? Sí. ¿De qué manera? Por distancia. ¿Cómo se define el voltaje? El voltaje dentro del cable va a ser igual a E por D, ¿cierto? En un cable, sencillo, campo eléctrico constante dentro de la estructura del cable, una longitud del cable conocida D, entonces la diferencia de potencial o potencial está definida así. Entonces definamos las unidades de campo en términos de voltaje y la distancia, que es más fácil, o sea que esto da voltios sobre ¿qué? Sobre metro, ¿no lo pillan? Es más fácil para trabajar estas unidades. ¿Y qué unidades tiene J? Entonces nos da voltaje sobre metro, corriente sobre metro. y esto nos da corriente por unidad de área, o sea que eso es Metro cuadrado. Metro cuadrado. Amén, queridos hermanos. O sea que aquí nos queda esta regla de la reja. Voltaje por metro cuadrado sobre qué? Metro por bueno, aquí no me fío loco, esto no es si, esto es A. Sí, no, qué porquería. Ahora sí, amperios, ¿no? Y entonces muere Kakaroto. ¡Pam, pam! Entonces, ¿qué nos quedó? Voltaje metro sobre amperio sobre metro. Voltaje metro sobre amperio. ¿Pero qué es voltaje sobre amperio? Resistencia, o sea, ohmios. O sea que esto nos queda Ohmio por metro. ohmio por metro. ¿Sí estamos? Eso quiere decir que, bueno, aquí sí queda, o sea, un M arriba, 2 M abajo, muere uno arriba y el otro lo mata aquí. Sí, sí, estamos de acuerdo, ¿no tiene sentido o no? Sí. Claro, entonces la resistividad debe ser ohmio por metro. ¿Está claro? ¿Listo? Entonces es una magnitud física que está asociada directamente con la
resistencia. ¿Listo? Uno puede demostrar esto, o sea, uno puede demostrar esto, porque es que Resnick, ¿qué hace? Resnick al inicio le dice a uno, existe una cosa que se llama resistividad, y entonces la define de una, como campo sobre vector de corriente. ¿Sí estamos? Pero entonces, y bueno, ahí se echa el carrito y luego demuestra que eso es así, con un problema mucho más adelante. Entonces yo dije, no, pues más bien partamos de lo que hizo más adelante, porque es como una demostración más genérica con integral y todo, para llegar a esa definición. ¿Sí estamos? Resulta que, bueno, si uno ya ha definido, digamos, lo que uno llama resistividad, que es el ρ, o la resistencia en términos de la resistividad, ¿sí? Porque la resistencia que en términos de la resistividad, como les digo, lástima que eso no es como tan fácil medirlo. Claro que obviamente, si usted tiene la resistencia y tiene las dimensiones del cable, usted puede determinar la resistividad, y eso sí sería susceptible de medida indirecta, ¿no? Que uno tiene la resistencia, que esos los señores allá con el aparato miden los ohmios, la longitud también lo puede medir, y el área también de la sección transversal, entonces usted rápidamente puede determinar la resistividad. Entonces pues miren cómo es el juego de la resistividad y la resistencia. Sí, por favor, tienen las copias ahí, las tienen, las copias de Resnick. Pero entonces, la clase pasada les presté mi libro, pero hoy no traje mi libro, quiero ver mis copias. Ah, no, entonces, bueno, mírenla, muéstrenme en algo donde yo pueda mirar para que miremos la tabla. Lo que pasa es que el tipo se arma una tabla en donde nos habla de algunos materiales, las resistencias y eso, como para que la tabla no quede tan perdida. ¿Sí estamos? No, para no decir, sí, mire, es que ahí se hizo la tabla. Alborete, mi cabrón. Lo he pisado. Entonces, cada pregunta ahí cuando, digamos, venga, el celular, hágale. cuando se reemplaza la resistividad, la pregunta es que para reemplazar la resistividad en la forma, o sea, las unidades de medida de la resistividad, eso también tiene que dar ohmios sobre ohmios por metro, ¿cierto? Y eso sí, otra vez no te entendí. o sea, meto las unidades de medida de lo que es resistividad, que es ohmio por metro, volumen metro y sobre eso. Supuestamente tiene que dar también, tiene que quedar en ohmios, ¿no? Esto tiene que dar en ohmios, ¿no? Esto da en ohmios porque es que mire, esto es ohmiometro, esto es metro y esto abajo es metro cuadrado. De tal suerte que el metro de arriba muere con un metro de cuadrado, con un metro de abajo, pero queda un metro abajo. Como esto es ohmio por metro, sobre metro y metro muere cacarroto. Y entonces nos quedan ¿qué? En ohmios. Bueno, entonces aquí les muestro la super máquina. Espera a ver si se ve. Aunque eso se ve ahí hasta al revés, me imagino, eso es una locura. Pero entonces ahí está la tablita que yo quiero que miremos con estos muchachos sobre la resistencia. Entonces, en la resistividad, entonces me dice materiales típicos que de pronto ustedes van a usar. No sé si siempre, bueno, aunque en electrónica es muy posible que sea así, siempre usen cobre, que es lo más sencillo, ¿no? No, porque las resistencias están hechas en carbono, cerámica. Entonces miremos, mire, toda la plata tiene 1.62 por 10 a la menos 8 ohmios por metro de resistividad. Son números pequeños, no son números grandes, son números pequeños. Lo reto, vayan con un alambre de cobre, mídanle la resistencia, metan una diferencia potencial y determinen la resistividad. ¿Sí estamos? Y entonces dice que el cobre tiene 1.69 por 10 a la menos 8 de resistividad. Más alta que la del... Es un poquito más alta que la de la plata. Sí. El aluminio, ojo con mi cable ahí. El aluminio es 2.75 por 10 a la menos 8. Más alta aún todavía. Es más alta. Tungsteno. ¿Por qué es importante el tungsteno? Sí, es aplicable mucho. ¿Qué es esa vuelta? ¿Qué es el tungsteno? Lo que hacen las brocas. ¿Ah? Lo que hacen las brocas. Las brocas, ¿no? Ojo ahí con mi cable. Las brocas. Sí, las de tungsteno. Bien, 5.25 por 10 a la menos 8. Y aquí el hierro, 9.68 por 10 a la menos 8. Platino, 10.6 por 10 a la menos 8. Manganina. Vamos a ver qué diablos es eso, mi hermano. 48.2 por 10 a la menos 8. Pero eso es resistencia, o sea... Resistividad. Resistividad eléctrica, sí. Sí, eléctrica, claro, porque es con ohmios. Por hacer otras resistividades. Vean el silicio puro. Silicio tipo N, silicio tipo E, porque obviamente uno debe mirar la resistencia que ofrece el diodo, ¿no? Entonces dice que es 2.5 por 10 a la 3, muy grande.
por 10 a la 3. Por 10 a la 3 es grande. Entonces eran Claro, es que yo creo que el objetivo del Dios es que no pase corriente, ¿no? No, se fue. Era en un sentido. En un En sentido. un solo sentido, sí. Sí, o sea que solo fluye en un sentido, en el otro, Sí. y a palo. Pues. Dependiendo si es en o si dependiendo si tiene huecos o no tiene huecos, no O sea, tiene yo huecos. sé silicio mueren. Bueno, en resumen es eso, yo qué sé. Ya. Bueno, cuarzo fundido, resistividad. Ush, 10 a la 16. 10 a la 16. Cuarzo. Es una cosa monstruosa. Tiene resistividad grosera. Si el cuarzo es como una piedra preciosa, sí, es una cosa. Piedra de oro. El cuarzo se usa para hacer relojes, ¿no? Los relojes Sí, de cuarzo, sí, tiene alguna propiedad de oscilatoria ese material. Bien, entonces miren, es chévere que miren las tablitas ustedes que sí saben un poco sobre los temas, ¿no? Los que saben. Mi hermano, esto tiene un MG considerable que tiene finito. Agárrenlo, mi hermano. Muy bien. Bueno, entonces miren, resulta que a veces hablar de resistividad no es tan chévere. A veces los físicos o los ingenieros prefieren hablar de conductividad, de la conductividad del material más que la resistividad. Entonces la diferencia entre la resistividad y la conductividad es esta. Rho, que es resistividad, es igual a 1 sobre ¿qué? Sobre sigma. ¿Cuál es la diferencia entre Rho y sigma? Que Rho es resistividad y sigma será entonces ¿qué? Conductividad, es el hermano malo, ¿no? Es el inverso, ¿sí? Entonces uno dice, entonces sigma es lo mismo que tener 1 sobre Rho, de tal suerte que las unidades de sigma, ¿cuáles son? No, es 1 sobre ohmio por metro, o sea, ohmio a la menos 1, metro a la menos 1. ¿Estamos o no? Sí, a veces uno habla de resistividad, a veces uno habla de conductividad. Si estamos en materiales, pues no sé, depende en qué esté uno interesado ahí. Si estamos, depende de qué esté uno interesado ahí. O sea, a mayor resistividad, mayor conductividad. ¿Qué? No, porque es una relación inversa, ¿no? No, es una relación inversa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si el material es altamente resistivo, entonces, pues, ¿qué? La conductividad es ¿qué? Pequeña. Pero si un material es altamente conductor, pues su resistividad debe tender a ser ¿qué? Baja. Miren el cobre, la resistividad era pequeña. Y ustedes saben que el cobre, ¿qué? Es pleno, de hecho por eso es el oro del pobre, por eso es que está trepando todos los cables en todos los lugares del mundo, porque como es más barato que montar oro, pues uno sabe que el oro es como más decente, pero ¿qué va a colgar oro aquí en las calles de Bogotá, en los postes, a ver si dentro de 3 días ya no hay cables de oro? No hay... ¿En 3 días? La misma noche. Es que sí, exacto, es en la misma noche ya... Sí, incluso a mí me montaron el internet me montaron en la casa y duré como 15 días relajado. Cuando un día me desperté yo, oiga, ¿qué pasó, mi hermano? Y entonces salí y se había bajado el cable del internet completo. ¿Coaxial? Yo espero, sí, como un coaxial, yo no sé, del poste, todo el poste tan así cascado, roto. Llegan y tiran una cuerda, ¡fan! Y hacen así, lo descuelgan. Son una maravilla. Entonces, ¿qué hicieron los manes del internet? Cogieron como hay una línea que hay como un alambre, un alambre que tiene los postes que tensionan, un alambre, entonces se enrollaron así o pasaron un poco el cable así como alrededor de esa estructura y ahí se va. Pues yo no sé si esa estructura conduce corriente o esa estructura es solo un tensor entre postes. Pensaría que es más como un tensor, porque si condujera no creo que hubieran hecho eso. Aunque tengan presente que el cable es aislante, ¿no? Esos cables son aislantes, pero como esos campos pueden ser intensos, podrían estar cogiendo el internet menos. Ahora entiendo las descargas. No, no sé. Bueno, entonces miren, ustedes han oído hablar de una cosa que se llaman los superconductores, Sí. los semiconductores, etc. Ustedes trabajan con semiconductores en general, o sea, esos materiales que utilizan de pronto los circuitos, digamos los integrados y eso, generalmente esos son materiales, son silicios, son semiconductores, es decir, que tienen una propiedad de conducción buena. Pero cuando yo hablo de superconductor, papá, yo estoy hablando de una cosa maravillosa, una utopía mental. Y pues seguramente nunca han tocado, de pronto si vayan y conozcan un superconductor.
Pero ¿qué pasa? El superconductor es un material creado artificialmente. O sea, es muy difícil encontrar un superconductor naturalmente. ¿Sí? Hay una cosa bien salvaje, una cosa bien interesante y es esta, miren. Los primeros superconductores se crearon por allá a inicios de 1900, ¿sí? Y de hecho se crearon una cosa que se llama laboratorios de criogénesis o criogenia. ¿Saben qué es esa vuelta? Frío. O sea, Frío. Así como en la película de Sylvester Stallone, ¿El Demoledor? El Demoledor. La crioprisión. Esta gente no ve televisión, nada que Ah, sí, sí, profe. Bueno, eso. Entonces, este muchacho no, este más se la pasa camellando y rayando. No, quieto. entonces miren, cuando uno empieza a bajar las temperaturas a los materiales, particularmente pues conductores o materiales especiales, pero cuando uno baja la temperatura, pero no es una temperatura, mejor dicho, menos 100 grados centígrados, es un calor salvaje, está, pero mejor dicho, hirviendo, ¿sí? Así como diría Camus de Acuario, para que me ganes yoga tienes que llegar al cero absoluto, papá. O sea, cuando estoy hablando de temperaturas bajas, estoy hablando de que las temperaturas a las cuales se crean esos materiales superconductores son temperaturas cercanas al cero absoluto. O sea, estamos hablando de nanokelvins. Bajita. Si estamos ¿Cuánto era el cero absoluto? 420. en grados centígrados, no, menos 273 grados centígrados. Te recomiendo que veas el video del cisne yoga peleando contra el Camus del Acuario y te enseñarán cuál es el cero absoluto. Ahí dice, y además porque el man lo explica muy bien. Demasiado bien para ser cierto. Sí, porque el tipo dice que se detienen las partículas o las moléculas y todo, muy chévere. A mí me gusta mucho, siempre lo veo y quedo como... pero volviendo al punto, en esas circunstancias los materiales caen en una cosa que se llama superconductividad. ¿Qué quiere decir eso? Usted le mete una corriente, ¡pam! No sé, un ampere, por decir algo, ¿sí? Y usted la pone a correr en el año 1914. Y en el año 2016 la corriente sigue ahí y el material no se ha calentado. De eso estamos hablando. De que la resistencia al material es que no le nada, hagan papá, corriente. ¿Se calentó? No, no se calentó, no le pasó absolutamente nada al material. ¿Y por qué dije una fecha específica? Porque en el año 1914 más o menos se hizo el primer laboratorio de criogenia en el mundo, que eso es por allá en Europa Central, no recuerdo exactamente el país. Y entonces los tipos montaron ese laboratorio, lo primero que hicieron fue montar un anillo, que es la insignia del instituto, y le metieron una corriente. Y ahí sigue circulando esa corriente. O sea, está infinita ahí. ¿Ah? Está infinita ahí. Sí, o sea, ahí se quedará, forever and ever, porque el material nunca ha quitado energía al sistema. La energía del sistema nunca ha sido quitada, entonces sigue circulando. Una maravilla, ¿no? Entonces eso se debe a que los electrones van ordenaditos. Sí, lo que pasa es que sí, al bajar las temperaturas, el material tiene unas cosas que se llaman capas de valencia y capas de conducción, entonces ahí se presentan ciertos efectos termodinámicos que alteran esas estructuras y entonces pues todo el tiempo se puede circular. ¿Sí estamos? Por ejemplo, miren que también hay una cosa interesante, no sé si han oído hablar de los superfluidos. No. Superfluido es un material que también es creado a temperaturas bajas, cercanas al cero absoluto. Pero entonces el superfluido tiene una característica severa y es, si usted por ejemplo se quiere tomar una taza de helio superfluido 2, nunca va a poder, porque cada vez que usted le echa a la taza el helio superfluido 2, el helio superfluido 2 se sale, se derrama de la taza, la atraviesa. Joder, no hay casi sustancia que contenga esos fluidos. De hecho hay un cuento que se llama La doncella de helio superfluido 2 y el soldadito de plomo, y cuenta una historia de amor en donde el soldadito de plomo sueña con atrapar a su doncella, pero como ella está hecha de helio superfluido 2, o sea, puede llorar y nunca jamás podrá tocarla, es un amor imposible. ¿Ya cómo es el juego? Entonces, en esas temperaturas bajas los materiales que cambian y las cosas cambian drásticamente. Esos son tecnologías nuevas que solo surgen a la luz de una cosa que se llama mecánica cuántica. La mecánica cuántica es la única que puede explicar esos comportamientos que no clásicos, que eso no es clásico. O sea, uno que va a creer que uno le mete corriente a un material y el material se va a quedar con la corriente infinitamente, o que no hay un material que sea contenido en algún recipiente. Eso es muy raro. Si estamos, solo pasa en magnitudes muy cercanas al cero absoluto y las explicaciones son de tipo cuántico. ¿Sí estamos? Entonces, ahí es cuando uno habla de conductividad, ahí es cuando uno habla de resistividad, ahí es cuando uno dice, entonces hay superconductores, ¿cierto? O superfluidos, en cualquier caso. Miren que es un juego bien interesante.
¿Y por qué hablo de la temperatura? Porque la ley de Ohm tiene problemas. La ley de Ohm es una ley que es muy peligrosa, llamarla ley, y particularmente para la gente que estudia electrónica. Si bien es cierto, funciona muy bien, solo funciona para unos materiales que tienen un nombre especial. ¿Cuáles? Son materiales que... No, Conductores. se llaman materiales ómicos. Ah. Los materiales se llaman materiales ómicos. ¿Qué quiere decir eso? Que solo cumplen esos materiales la ley de Ohm. ¿Qué pasa? Que si por ejemplo uno hiciera eso, uno hiciera la grafiquita de voltaje contra resistencia de un material ómico, entonces uno lo que esperaría es que se genere una ¿qué? Corriente. No, una gráfica. Una recta. Una recta entre voltaje y resistencia, entonces tiene que aparecer una ¿qué? Una recta. Si estamos, bueno, no, de resistencia no, entre corriente, ¿cierto? Sí, entre corriente. Sí, porque... Sí, porque la resistencia es la que va a jugar el papel de ¿qué? De la recta. ¿Cuál es la pendiente de la recta? La resistencia. ¿Y cuál es la pendiente de esa recta, Carlos? Diferente. Pero no sé. ¿Cuál es la pendiente de esa recta? Estoy hablando solo. Joder. No, esa la digo, la diferencia de voltaje sobre... ¿Qué? ¿Qué? La resistividad. ¿Cuál es la Sobre pendiente? voltaje. La resistividad. La resistividad, ¿cómo así que la resistividad? ¡Qué mentira! ¿Qué? ¿Cómo así que un medio? La diferencia de corriente. ¿Y esta ecuación? La corriente. ¿Cómo? Sí. ¿Qué? La resistencia, ¿estamos de acuerdo o no? Voltaje versus corriente. ¿Cuál es la pendiente de la recta? Por eso la diferencia entre voltaje sobre la diferencia de... La resistencia, maldita sea. Ay. Es decir, la diferencia entre el voltaje y la diferencia entre la corriente, pero realmente es un valor constante. ¿Quién? R. Si estamos, yo no. ¿Cuánto es el